Podemos arrancar por el tema más importante de la semana, me parece, Dani, que creo fue... que es el más importante, el más relevante y es positivo, lo cual es un dato no menor, porque a veces que tenemos temas importantes que no son positivos. Pero bueno, este fue positivo. La Tuvimos licitación. el dato de licitación donde se vencían aproximadamente 14. 14,7 billones Sí. de pesos y se roleó el 96% del vencimiento, o sea que se rolearon, se adjudicó, digamos, 14 billones de pesos a tasas, la verdad, bastante razonables. Sí, tuvieron como una especie de premio, porque en comparación a lo que estaba cotizando, tanto los bond caps como los SER estaban un poquito más arriba en puntos porcentuales de lo que lo que se ofreció de lo que ya estaba en mercado, digamos. Así que Sí, antes de la licitación, vos tenías a las LECAP rindiendo aproximadamente un 28% de tasa, 30% de tasa, y la licitación salió a tasas del 35%. Sí, Eh, 36 también. Iri, ¿vos qué pensás de la tasa argentina? Y que estamos transitando una parte más normal, digamos. Ya estábamos en 3 dígitos de tasa, creo que tienen que seguir bajando, me parece también. Que conforme se vaya estabilizando el índice general de precios, también va a acompañar esto las tasas. Sí. Mirá, sabes que ahí yo siempre tengo una consulta que a veces escucho de las dos campanas. Es el tema de hoy la tasa argentina más o menos promedia el 30%, ¿sí? Entre las tasas Tamar, tasa Sí. fija, pero bueno, más o menos el 30-35% frente a un tipo de cambio que está en el techo de la banda casi. Hoy el MEP cerró casi a 1480, 1485. ¿Crees que es momento de hacer tasa en pesos? Carry trade, ¿te animás Y a sí. decir, bueno, capaz desde el carry Hay te que puedo ver decir... los break-even. Hay que ver cuánto te dan los break-even. Si te permite, creo que es un riesgo también. sí. Salieron Caputo y compañía a ratificar que esas bandas van a seguir estando, que no hay cambios al respecto, pero bueno, creo que también no va a ser necesario cambiar porque si las bandas van teniendo un índice de ajuste mensual, se van a ir expandiendo tanto que prácticamente va a quedar flotando. Sí. Sí, igual, ¿sabes que a Creo mí... que quieren acomodar expectativas ahí. Y también por eso, una de las cosas que salió de la licitación del Tesoro es que quedó casi desierta la Dollar Link. ¿Y qué nos está diciendo eso? ¿Qué nos está diciendo el mercado al respecto? Bueno, no hay tanta demanda de cobertura sobre el tipo de cambio. No hay tanta demanda de cobertura. Que mucho no va a pasar con el tipo de cambio, en mi opinión. No vamos a tener ese shock devaluatorio, todo lo que temían antes de las elecciones del 27 de octubre. Creo que no va a ser tema, por lo menos en mi opinión, no creo que sea tema algún salto fuerte en el dólar. ¿Sí? Y que por eso también es lo que está apreciando los instrumentos Dollar Link. Yo creo que también depende No hay mucho tanta de adopción. que hagan las cosas bien, ¿no? Porque también te puede caer un martes 13, ¿viste? Después y te pegan lo cambiario. Total. La gente si ve algo... Sí. La idea es que la estabilidad continúe, que es algo difícil en Argentina. Sí, a mí lo que me pasa con el tema de las licitaciones más que nada es que, por ejemplo, bueno, antes de las elecciones tuvimos gran cantidad de gente que se volvió a lo que es dólar linked, ¿sí? Con cobertura. Me parece que esa gente que son más que nada los institucionales, no somos gente normal como capaz nosotros, y cuando vos te quemás con leche, viste, que dices, bueno, veo una vaca y se pone a llorar. No, claramente. Entonces me parece que hoy la gente ya entendió que, bueno, que el gobierno nos guste o no nos guste, las bandas no las van a cambiar, ¿no? Y bueno, entonces ya cuando entran en la licitación es un dólar linked, no tiene tanta demanda capaz como algo a tasa fija. Igualmente a mí lo que siempre me preocupa, no es que me preocupa, sino que digo, en algún momento dado va a haber que cambiar algo de las bandas. ¿Por qué? Porque vos tenés una inflación, que el último dato, Dani, corregime, si no, pero fue del 2,3, sí. y vos tenés, pero bueno, está bien, pero fue del 2,3, pero venimos de meses anteriores. El porcentaje de ampliación de las bandas, 1%. Del 1%, claro. Del 1%. Entonces ahí tenés una apreciación de tipo de cambio que lo podemos justicar de 10.000 maneras. Hoy salió Caputo a hablar, dijo que ratificaba que no veía que el tipo de cambio estuviese atrasado, que hubo récord de exportaciones. Mira, pienso que ahora hablando de esto de los instrumentos en pesos, podríamos pensar más en perspectiva, ya que estamos al cierre del año y haciendo balances, ¿cómo fue en el año quedarse en instrumentos en pesos? Salvando el ruido del último trimestre que fue terrible, digamos, haberse quedado en peso a tasa en pesos, el que hace el balance
enero a enero, creo que tuvo un rendimiento. Mientras el tipo de cambio esté estable o tengamos cierto sendero marcado en el tipo de cambio, haberte quedado haciendo tasa en pesos pudo haber sido una buena inversión. No sé. No, es que fue una muy buena inversión, porque encima las tasas que se volaron a También mitad de hasta por año. lo cultural uno piensa, bueno, nada, quedarte en algo en pesos es como, o en la moneda de curso legal es quedarte desprotegido. ¿Quién hizo, bueno, muy arriesgado igual, pero quién hizo las LECAPs en el techo de la banda, incluso pasando antes del 27 de octubre? ¿Qué tasa logró? No, sí, a ver, el que hizo Con el inversión. diario del lunes, opino, ¿no? Obviamente. Pero no, el que hizo tasa en pesos este año le fue bastante bien. Ahora, lo que yo siempre digo que hay que mirar como a futuro. Y digo, hoy lo que me preocupa es, digo, bueno, una tasa del 30%, esto ya lo hemos comentado muchos jueves pasados. Ya no me tienta tanto seguir haciendo tasa en pesos al 30%, sabiendo que las bandas pueden cambiar en el 2026. Y lo que siempre discutimos, ahí me parece que es ahí con el chat o más que nada con la economía, es desde mi punto de vista, Argentina en el 2026, tanto el Tesoro como el Banco Central va a tener que comprar dólares, sea como sea. Después podemos debatir un poquito, Está traje algo. permitido que compre dentro de la banda. Está permitido que compre Sí. dentro de la banda, pero bueno, si el Banco Central compra dentro de la banda, hoy estás más o menos a ¿cuánto? El 1% del techo de la banda, vos también sos el que lo lleva al techo y el Banco Central es el que vende, entonces ahí hay que ver cómo encasillan todo para que el Tesoro compre, para que el Banco Central compre. Sí. Que bueno, hay un debate que yo leí un informe, la verdad no me acuerdo cuándo lo leí, fue a comienzos de esta semana que me gustó mucho, que lo abro así en debate, hasta con el chat, es el tema de lo que se comentaba por mercado o el rumor de mercado. Es que bueno, vos tenés, hoy el Tesoro tiene que salir a comprar más que nada 4.500 millones de dólares para los vencimientos de enero de los bonos. Y lo que decían es, bueno, si el Tesoro tiene que comprar esa cantidad de dólares y el Banco Central tiene que salir a comprar dólares para aumentar lo que son reservas, lo que decían es que, bueno, que el Tesoro podría llegar a salir a armar un repo, ¿sí? Con bancos internacionales, aproximadamente, esto es un número que te estoy tirando yo, de 8.000 millones. Entonces, paga en enero con esos 8.000 millones, la diferencia, como tiene que pagar 4.500 millones, le quedan 3.500, y esos 3.500 se los vende al Banco Central, ¿sí? Para que el Banco Central esté comprando de esa manera reservas, ¿entendés? Entonces, y el Tesoro se quedaría con esos Sí. pesos, y el Tesoro con esos pesos los puede volver a monetizar a la economía real. Te agrego que también puede recomprar dólares que entren o por exportaciones o también creo que el argentino se estoqueó mucho de moneda extranjera por nada, de adversión al riesgo si querés y entonces salir a vender porque no haya tanta liquidez, diciembre es un mes estacional en eso. Me parece que todo lo que haya dando vuelta en el mercado de oferta lo puede llegar a recomprar el central. Sí. Mira, ahí hay un comentario que me gusta mucho, que hablaba sobre la tasa en pesos que sean que el tipo de cambio, el break-even, ahí está, es Nico Caflip, dice, haciendo tasa en LECAPS, el dólar break-even tiene que estar entre 1.600 y 1.700, creo. Me parece que anda en un poco más bajo, dependiendo en qué largo te vayas en la curva de LECAPS. Pero bueno, ¿cómo ven el tipo de cambio? Iri, ¿vos cómo notás el tipo de cambio? ¿Crees que es competitivo a estos precios o crees que algunos sectores de la industria argentina sufren este tipo de cambio que para algunos es barato, entendiendo que obviamente tenés diciembre con los aguinaldos, con los Sí. viajes a Brasil, que mucha gente está viendo cómo se va a Brasil, con el tema Yo viajes? creo que estamos más allá de la coyuntura, de la actualidad, estamos también asistiendo a un cambio cultural, que por ahí no seamos solamente competitivos por el lado del tipo de cambio. ¿Qué vamos a depender de ser competitivos solamente porque te devalúen o porque te dejen un tipo de cambio barato? Es subestimar también a la industria argentina en que pueda ser competitiva por otro lado, por la productividad, por la ventaja, por agregar valor. Eso de atraso cambiario o de ser competitivo o no, yo lo relativizo por el lado de que una industria puede ser competitiva por sus propias características y no que dependa del tipo de cambio. Termina siendo más de lo mismo, o sea, como No que terminamos en lo mismo. no subestimemos al productor, a la industria argentina, me parece. Y yendo a lo que vos tocabas de, bueno, estamos en una tasa del 30, ¿será suficiente o no? Sabiendo de que el tipo
tipo de cambio va para un lado o para el otro. Yo, ¿sabés cómo lo comparaba ayer? Que tuvimos una charla en Santa Fe junto a los chicos de Amarras Resto. Yo iba comparando tasas de interés que estaban implícitas en los bonos a 6 meses, a 9 meses, hasta el 2027 incluso, con el relevamiento de expectativas de mercado, cómo venía dando la inflación para este año, para diciembre el 29%, para diciembre del año siguiente, obviamente es un estudio, una expectativa, una inflación esperada, y si se confirma ese sendero bajista, vos tenés ganancias reales, aún con tasas que ahora, ¿sabes que también te parece bajo? Porque venimos de tasas de 3 dígitos. Entonces decís, ay, ya ahí la pienso, no sé si me quedo en pesos, pero si se confirma un sendero bajista en la inflación. Bueno, y ahí es donde donde hay que acostumbrarse, capaz como inversores, a ver tasas más normales, Sí. a ver una tasa del 30% para que empiece a ser normal. Pasa que, bueno, como en el Hay corto... compresión de tasas en el mundo, ¿no? Hay compresión de tasas en Argentina, sí. Bueno, y mira, hay un comentario que decían 2 cosas que me gustaron mucho. Es el tema de, que lo menciona Alexis, el dólar está atrasado en relación a qué. Muchas veces, y creo que lo Bien. hemos discutido en Adhiero. este espacio, es el tema de, creo que, y lo dice siempre Mauro, que vos al argentino vos le pones el tipo de cambio. En 1500 te compra, en 1600 te compra, en 1700 decís, bueno, hay que hacer una devaluación del 10% para que la industria argentina sea lo más competitiva. Decís, bueno, listo, yo te subo el tipo de cambio un 10%, me lo llevo hoy, están 1500, son más o menos son 150 pesos el 10%. Se va a 1650. Y la gente, yo no creo que diga, bueno, ahora sí está competitivo, Está caro, voy a vender. está caro, voy a No. vender. No, te van a No seguir. pienso las cosas en términos de caro o barato. Y entonces Sí. ahí es donde el argentino te va a seguir comprando. Y lo que yo siempre discuto desde mi posición, digo, Argentina tiene que ser competitiva no por tipo de cambio, sino por bajar impuestos. Yo creo que las Bueno, reformas impositivas ¿por son las qué que no tienen que somos dar competitivos competitividad. vía baja de costos? ¿Por qué no somos competitivos reformulando nuestra... no atribuyamos la competitividad de una empresa a exclusivamente el tipo de cambio. El tipo de cambio va a flotar. Estamos en una economía donde no controlamos, o sea, que está flotando. Y creo que el argentino no está acostumbrado a que lo dejen flotar. Sí, 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 sí. ¿Eh? Y más que nada yo quería comentar algo. Vos sabés que las expectativas de mercado en el 2026 prevén una inflación baja también. Y desde mi parte siempre está un poco de la desconfianza, no sé por qué. El tema de, bueno, también yo escuché que Milei dijo que íbamos a llegar a septiembre de este año con inflación del 1, algo, del 1%, y Bueno, estamos en sí. 2,2. Entonces ahí es donde, por eso digo que la tasa muchas veces, yo le digo, tengan cuidado en capaz de invertir en tasa en pesos al 30%, porque vos decís, bueno, las expectativas del mercado o el REM dice Sí. que la inflación esperada para junio de 2026 va a ser del 1,5%. Y yo ahora te pregunto, digo, ¿quién me confirma que en Nadie, junio del nadie. 2026 Pero va a estar nosotros invertimos 1,5%? para adelante, Gastón. Entonces tenemos que... A ver, ¿qué dato oficial me permite tener una cierta expectativa? Que le creo o no es otra cosa, obviamente. Si pensábamos que, no sé, los bonos SER, que estaban altísimos en TIR, y nadie... Yo digo, ¿por qué nadie se sube a los bonos SER, que estaban altísimos en TIR y ahora están recontra comprimidos al 6% la TIR? Digo, estaban al 20 y pico, ¿por qué nadie se sube? Y bueno, porque no confiaban. Aún cuando tengas que tengas una tasa indexada a la inflación, y si la inflación se subía, vos también te iba a ir bien en esa inversión, y aún así se iban al dólar, a 1600. ¿Sí? Mira, Iri, yo acá tengo una consulta porque, bueno, a las personas que yo asesoro, Sí. hoy cuando me preguntan este tipo de cuestiones de si la tasa está baja o algo, yo le digo, mira, la verdad yo me iría más que nada a un CDR, ponerle Steven, después hablamos sobre el canje, que hoy está caro, pero bueno, yo me dolarizaría estos precios. Al 3%, ¿eh? El canje está del Sí. 3%, sí, sí, sí. Que bueno, que recordemos también para la gente que quiere saber, a fines de diciembre, que es el 31 de 12 del Eso. 2025, Pensaba vamos, en eso. teóricamente salimos del cepo, las empresas jurídicas que siguen en cepo. Bueno, ahí hay que ver qué pasa con el tema del canje. Si vuelve a cero, dicen que va a volver a tender hacia algo más, ¿Ya hacia es algo más oficial? normal. ¿Se anunció? Lo del 31 de Entiendo que no es oficial, Milei lo ha dicho ya hace un tiempo, que va a salir del cepo de las personas Sí, ya jurídicas. lo habían dicho y bueno, se espera a ver qué es lo que va a pasar con esos dólares en su momento. Pero bueno, sí, se cree que van a ir al exterior esos dólares, seguramente.
Y ahí hay que ver qué pasa con el canje, pero bueno, la verdad yo veo que el tipo de cambio, o no más que el tipo de cambio, sino que la tasa a mí no me convence, entonces yo la verdad siempre digo, la verdad, a estas tasas y a este tipo de cambio prefiero mil veces irme a algo atado al dólar, una obligación negociable, un CDR, antes que invertir al 30% de ¿A vos te tasa. Pero gustan bueno, Iris es lo que bueno, ONs? claro. Sí, sí. Sí, muchos de los clientes que administro están orientados hacia la renta fija. Te quiero agregar algo sobre el cable que vos decías, sobre el canje, que está al 3%, y también con el cierre de año. Aquellas personas que estén muy expuestas en bienes personales, muy expuestas impositivamente, está bueno aprovechar ese canje alto para pasar a instrumentos de legislación local que tengan exenciones impositivas. Mira, Iri, ahí podemos comentar algo. ¿Cómo se hace, digamos, o cómo es la metodología, digamos, de vender una ON que paga Sí. o es ley Nueva De York pronto, claro, a tenés pasarte algo un de legislación instrumento con local? legislación extranjera o tenés un CDR que tiene un tratamiento impositivo un poquito más alto. Si una persona está demasiado expuesta en bienes personales y quiere bajar ese costo impositivo, bueno, hay instrumentos o el trading GD contra AL. Los bonos GD con legislación extranjera versus los AL con un canje del 3%, podrías pasarte o por un tiempo, o siempre, digamos, pasarte a un instrumento de legislación local para tener un tratamiento impositivo más beneficioso. Sí, ahí capaz para la gente que no entiende te podré decir, mirá, vos hoy tenés unas ONs como, no sé, la TLCM de Telecom que paga cable, la IM34D que paga cable, bueno, ahí estás casi, si vos salís, puedes venderla en dólares, ¿sí? Vas a tener un 3% más, porque el tipo de cambio, el canje, digamos, está en el 3%, y pasarte a un título que te dé casi el mismo rendimiento, solo que sea ley argentina. Sí, hablamos Obligaciones de negociables. instrumentos idénticos para no modificar. O sea, Claro. el mercado está valorando más el instrumento con tratamiento extranjero que se puede vender en cable que el mismo instrumento con legislación local. Entonces, aprovechar esa diferencia transitoria, porque el canje va variando, vendiendo ese instrumento y comprando algunos de instrumentos de legislación local, te puede generar, si estás demasiado expuesto en bienes personales, porque también es arriba de un mínimo no imponible. Por ahí cuando hay personas preocupadas por el tratamiento impositivo de los activos financieros, yo digo, bueno, no te va a modificar el resultado de tu inversión, no va a ser tan influyente, salvo que en general en tu patrimonio estés demasiado expuesto. Sí, y mira, ahí estamos, ya que estamos hablando de tasas, yo les quería mostrar, ahí Nico, si querés, vamos a mostrar un grafiquito que fue de la licitación de ayer para que vean sobre el premio que se pagó, esto ya lo hemos mencionado, vencían 14,7 billones de pesos, se adjudicaron 14 billones, de los cuales el Tesoro salió a pagar un pequeño premio, que ahí están los circulitos que ustedes ven blancos, es en lo que estaba cotizando las tasas fijas en Argentina, y los puntitos, si mal no veo, naranjas, son a los que salió el título después de la licitación, o sea que se pagó un pequeño premio. La verdad no me parece mal, dentro de todo, la verdad creo que fue una licitación, si tengo que dar 26, un ejemplo, creo que fue una licitación bastante buena, porque Sí, se sí. adjudicaron casi el 100%, y la verdad se pagaron tasas razonables. Creo que la tasa entre 30 y 35% es algo ¿Cuál aceptable. licitaron? A mí me gustaba el de abril 2027. Ah, o sea, te vas a una Boncap larga, Sí. 2027. Es que adhiero a la estrategia de calzarte en la parte larga de la curva. Porque si seguimos en este sendero de compresión de tasa, me aseguraría tasa alta por más tiempo. Está bien, sí, Está esas muy son las bien. estrategias para invertir a largo plazo.